Jesucristo comparó a sus discípulos con la sal. ¿Por qué la sal en lugar de algún otro condimento? Lea este interesante artículo y descubra por qué Cristo llamó a sus seguidores. ¿En qué piensas cuando piensas en sal? Para la mayoría de nosotros, la sal se acepta como un producto de rutina. Tal vez nos imaginemos la coctelera en la mesa del comedor, o tal vez pensemos en la chica de la sal de Mortón vertiendo sal por toda la acera en una tormenta cegadora. Tal vez pensemos en la variedad de sal más gruesa que se usa cuando la familia se reúne para hacer helados caseros. Pero, ¿sabías que de toda la sal del mundo, solo el 3% se usa en el hogar? Hay más de 14,000 usos catalogados de la sal. Ningún producto básico tiene tantos usos como la sal. La sal es utilizada por empacadores de carne, empresas químicas, procesadores de alimentos y fabricantes de jabón. También se utiliza en la producción de vidrio, como suavizante de agua, en lavanderías comerciales y en la fundición y refinación de metales. Los granjeros lo utilizan para conservar el heno que ha sido cosechado húmedo, y los ganaderos proporcionan lamederos de sal para su ganado. La sal se utiliza incluso para la construcción de carreteras secundarias como aglutinante para mantener unidos otros materiales de la plataforma. Y después de que se construyen los caminos, se usa sal para descongelarlos. La sal también se usa ampliamente en la producción de sodio, cloro, sosa para lavar, soda cáustica y ácido clorhídrico. Hasta hace poco, la sal utilizable ha sido muy rara. Se ha dedicado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a la búsqueda de fuentes de sal. Hoy en día obtenemos sal de 3 fuentes principales. 1. Minas. 2. Pozos. Y 3. Agua salada en los océanos y ciertos lagos. El 60% de la producción total de sal del mundo proviene de las minas. Allí, la sal se encuentra a menudo en venas, al igual que la plata, el oro y otros metales. En algunas áreas del mundo se han exprimido cúpulas de sal hacia la superficie de la Tierra desde una cama madre que yacía enterrada a varios miles de pies debajo. Dado que la sal no es tan densa como la tierra circundante, las grandes presiones subterráneas debajo del lecho de sal hacen que fluya hacia arriba, a lo largo de fallas o grietas en la tierra. La sal que se produce de esta manera se extrae de forma muy similar a los minerales metálicos y el carbón. Luego, se tritura y se vende tal cual, o se procesa más. El procesamiento de la sal de las minas generalmente se logra haciendo una solución de salmuera, agua y sal, a partir de la sal de roca y luego evaporando el agua por cualquiera de varios métodos. Otro 25% de los recursos de sal del mundo proviene de los pozos. Se utiliza un gran taladro para llegar al depósito de sal. Luego, se canaliza agua por el orificio de perforación y se fuerza hacia arriba otro pozo pequeño paralelo al primero. La salmuera resultante produce sal granular. El otro 15% de la producción mundial de sal proviene de los océanos y lagos salados. La extracción de sal del agua salada es el método más antiguo para producir sal utilizable. Irónicamente, es el que más tiempo consume y el menos eficiente. Sin embargo, los océanos por sí solos contienen suficiente sal para construir un muro alrededor del Ecuador de 180 millas de alto y 1 milla de espesor. La misma cantidad de sal podría formar una capa de 1,5 millas de profundidad sobre los Estados Unidos continentales. Pero a pesar de la aparente abundancia de sal en la actualidad, sigue siendo muy valiosa en muchas partes del mundo. Algunos nativos de África Central comen su carne cruda para evitar perder la preciada sal en los jugos de la carne. Y hay nativos en la región amazónica de América del Sur que toman plantas con un alto contenido de sal, las trituran y hierven los jugos para obtener pequeñas cantidades de este preciado bien. La sal se menciona muchas veces en la Biblia. Era una parte importante de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, tan importante que Dios ordenó a los sacerdotes que sazonaran con sal todas las ofrendas de carne. Levítico 2:13.
Incluso en el culto pagano, la sal se consideraba un ingrediente necesario en los sacrificios. Se han librado guerras por la sal. Los historiadores romanos registraron tribus germánicas peleando por la posesión de manantiales de sal sagrada. La sal jugó un papel importante en la derrota de los ejércitos de Napoleón durante su retirada de Moscú. Las heridas de los soldados no sanaban porque sus cuerpos carecían de sal, y miles de ellos murieron. Mientras Alejandro Magno conquistaba el mundo, se descubrieron y explotaron enormes minas de sal en el norte de la India. Y más tarde, durante los días del Imperio Romano, los soldados romanos construyeron la Vía Salaria, el Camino de la Sal. Este fue uno de los mayores caminos militares de la historia y se extendía desde las salinas de Ostia hasta la ciudad capital de Roma. Ostia estaba ubicada en la costa mediterránea, al suroeste de Roma. La sal alguna vez fue tan valiosa que los césares pagaban parcialmente a sus soldados con bolsas de sal. El pago se llamó salarium argentum, sal de plata, porque tomó el lugar del dinero. Nuestra palabra en español salario proviene de la palabra latina salarium, que simplemente significa sal. La sal ha tenido un efecto sobre el lenguaje de otras formas. En Irán, el dicho falso a la sal describía la deslealtad. E incluso en los Estados Unidos usamos el dicho no vale la pena. La declaración se originó en la antigua Grecia, donde los esclavos se compraban con sal. A lo largo de la historia, este preciado mineral ha estado en el centro de atención. Ha sido un símbolo de riqueza, utilizado como dinero, disputado y considerado una parte muy importante de las ceremonias de sacrificio de muchas religiones. La sal era especialmente importante en el tiempo de Cristo. La gente era más consciente de su valor. La sal no estaba tan disponible como ahora. Hubo momentos en que muchos tuvieron que prescindir de ella. Podemos comenzar a ver que la declaración de Cristo en Mateo 5:13 con respecto a la sal era mucho más significativo para los discípulos de entonces que para nosotros hoy. Pero echemos un vistazo más de cerca a algunos de los aspectos específicos de la sal. Encontraremos un significado aún mayor. Cristo no usó la sal como una analogía ociosa. La eligió por sus propiedades únicas. ¿Alguna vez has sabido que la sal pura se vuelve mala? Un buen ejemplo de sal vieja está en una mina de sal. Estos depósitos de sal tienen miles de años y sin embargo son la fuente de la mayor parte de la sal que usamos. Incluso, la sal refinada se puede almacenar durante largos periodos de tiempo y aún así mantener su sabor salado. Puede que se haya vuelto grumoso y duro, pero sigue siendo sal y permanece salado. La sal es un mineral duradero que no se puede estropear. Esta es una de las razones por las que se usó en los holocaustos de Israel. Era un símbolo del pacto duradero de Dios con su pueblo. La sal es lo opuesto a la levadura, el tipo de pecado. ¿Sabías que es imposible destruir el sabor, el salado, de la sal a menos que reaccione químicamente con otro compuesto? La sal natural puede someterse a pruebas severas y seguir siendo duradera. Disuélvelo en agua, desaparece. Ya no está en su estado sólido. ¿Pero aguanta? Prueba el agua y verás. La sal también puede estar sujeta a temperaturas extremas. De hecho, se derretirá a la temperatura al rojo vivo de 800 grados centígrados y aún mantendrá su composición química única. Debido a estas cualidades duraderas, Cristo hizo la comparación de la sal con los cristianos. Si la sal perdiera su sabor o sus cualidades duraderas, lo cual nunca ocurre, no serviría para nada. De la misma manera, si alguna vez perdemos nuestras cualidades de sal, entonces tampoco servimos para nada, ni siquiera para un estercolero. Mateo 5:13, Lucas 14, de 34 al 35. Muchas veces la sal se presenta en la naturaleza mezclada con materiales como tierra, rocas y otros minerales. Si se somete a la fuerza del agua, la sal se disolverá y se filtrará. La sal no pierde su sabor, simplemente se transporta a otro lugar
y ya no forma parte del material agregado original. Cristo estaba explicando en Mateo 5:13 que debemos ser como la sal. Y cuando Él se refiere a perder el sabor, les está explicando a sus discípulos que no pierdan las cualidades de la sal, que no permitan que alguna fuerza externa hagan que el material agregado pierda la sal que es parte de Él. Al comparar a sus seguidores con la sal, Cristo les amonestaba a permanecer firmes y fieles, a perseverar en la forma de vida que les había dado. Él promete una maravillosa recompensa para los que perseveren. Apocalipsis 2:26. Cristo también se dio cuenta de que sus seguidores tendrían que vivir en un mundo de pecado, un mundo que no reconocía al Dios verdadero. El pecado, la desobediencia a las leyes de Dios, 1 de Juan 3:4, es una influencia perjudicial para las personas. Pero a los discípulos de Cristo se les ha enseñado la verdad y se les ha instruido en el camino de Dios. Deben ser como la sal, no sujetos a la influencia perjudicial del mundo que los rodea. Así como la sal puede someterse a muchas pruebas sin cambiar su composición química, nosotros, como cristianos, deberíamos poder pasar por las pruebas y pruebas que son una parte necesaria de nuestra vida espiritual. Santiago 1:2. Otra razón por la que Cristo comparó a sus discípulos con la sal es por su cualidad física de pureza. Debido a su pureza, la sal se usa como desinfectante. Los gérmenes no pueden vivir en ella. Es posible que recuerde a su abuela cepillándose los dientes con sal como sustituto de la pasta de dientes. La práctica puede haberte parecido extraña. De hecho, la suave acción abrasiva de la sal ayuda a limpiar los dientes, y sus cualidades desinfectantes la convierten en un eficaz enjuague bucal. Cristo usó la analogía para explicar a sus discípulos que ellos eran realmente las únicas personas puras en el mundo. Puras porque en ese momento solo ellos estaban obedeciendo su ley y siguiendo su forma de vida. Cristo quería que sus discípulos se dieran cuenta de la necesidad de ser un desinfectante espiritual para este mundo. El pecado, en cierto sentido, es como una cultura de gérmenes y bacterias espirituales. Los seguidores de Cristo hoy deben luchar contra el pecado, así como un desinfectante combate los gérmenes y evita que se multipliquen. Cristo estaba explicando a sus discípulos la necesidad de comprender claramente la cualidad pura de la sal que debían inculcar en sus vidas. Incluso con la mayor accesibilidad de la sal en la actualidad, sigue siendo un bien preciado. Lo damos por sentado y lo tratamos como un lugar común. Sin embargo, piensa dónde estaríamos sin ella. La industria se vería perjudicada. E imagínese lo insulsa que sería la comida sin ella. ¿Alguna vez has ido a un restaurante y has pedido un bistec grande y jugoso? La mesera te lo sirvió, todavía chisporroteando en el plato. Tomaste un bocado, pero algo andaba mal. Simplemente no tenía mucho sabor. Así que tomaste el salero pequeño que estaba sobre la mesa y rociaste una pequeña cantidad de sal sobre el bistec. ¿Qué diferencia hizo? Todos podemos estar de acuerdo en que la sal es preciosa solo por esta razón. Era aún más preciosa en el tiempo de Cristo porque la gente no siempre la tenía disponible para usarla en sus alimentos. Así que Cristo estaba explicando a sus discípulos cuán preciosos eran realmente los llamados de Dios. Salmo 116:15. El pueblo de Dios es igualmente precioso para Él hoy. Se rocían sobre la tierra como la sal que rociaste en tu bistec. No tomó mucho y ni siquiera podías verlo después de disolverse en los jugos de la carne. Pero la diferencia de sabor fue ciertamente pronunciada. De la misma manera, hay un grupo pequeño y precioso llamado a hacer la obra de Dios, cumplir la comisión dada por su Hijo en Mateo 24:14. A lo largo de la historia, la sal ha jugado un papel importante como conservante. Durante los años 1500 y 1600, cuando los hombres exploraban y navegaban en alta mar, los barcos no podían llegar al puerto cada pocos días para reabastecerse. Debido a esto, los veleros se abastecían con barriles de carne de res empapados en salmuera. Esta solución de agua salada evitaba que la carne se echara a perder. La sal también se usó en el curtido de pieles y en soluciones de salmuera en el decapado como lo es hoy.
La naturaleza conservante de la sal la convierte en un producto útil y necesario incluso en nuestra sociedad moderna. La sal también es un conservante de la vida. Los animales salvajes viajarán largas distancias y correrán peligro para lamer la sal de los depósitos naturales. Y la sal es necesaria para la salud y el bienestar de cada persona en la tierra. Si no fuera por el porcentaje de sal en nuestra sangre y células corporales, los seres humanos moriríamos, como murieron los heridos de Napoleón durante su retirada, cuando sus cuerpos carecían de sal. La sal preserva la vida, y los verdaderos siervos de Cristo son los medios por los cuales Dios preservará toda esta tierra. Cristo comisionó a sus seguidores a predicar el Evangelio a todo el mundo como testimonio, a ir a todas las naciones llevando la verdad de su camino de vida. Es esta forma de vida la que traerá verdadera libertad al mundo entero. Juan 17:17 y 8:32. Lea también Malaquías 4:5-6. Búsquelo en su propia Biblia. Léelo ahora mismo por ti mismo. Os enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. De esto se trata la obra de Dios. Esta es la comisión que nosotros como seguidores de Jesucristo estamos llamados a hacer. Elías es un tipo de esta obra, una obra de la que tú eres parte. Estamos siendo llamados a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra maldición se traduce más apropiadamente destrucción total, y la misma palabra hebrea se traduce así en Zacarías 14:11 y Primera de Reyes 20:42. Cada uno de nosotros ha sido llamado a un trabajo muy importante. Estamos siendo llamados a ayudar a preservar el mundo entero, salvándolo de la destrucción total. Es una oportunidad profunda y una tremenda responsabilidad. ¿Aceptaremos el reto? Solo si estamos dispuestos a sacrificarnos, a cambiar, a arrepentirnos de nuestras viejas costumbres. Solo si estamos dispuestos a convertirnos verdaderamente en la sal de la tierra.